From London town, and the biggest thing is Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta tu cápsula histórica de la educación. Esta semana nos dimos a la tarea de acudir a una de las zonas más concurridas de esta ciudad. Me refiero al bosque de Chapultepec. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿qué hay de interesante para un pedagogo en Chapultepec? Digo, además de los museos, el zoológico, la feria, el lago y los cientos de puestos donde uno puede pintarse la cara de sus personajes favoritos. Pues bien, si quieren averiguarlo, acompáñenme. Yo soy Paco y estás en tu cápsula histórica de la educación, tu espacio para pedagoguear. Está bien. Sé que te estás muriendo de la curiosidad por saber a qué hemos venido aquí a Chapultepec. Así que sin mayor preámbulo, he de hacer de tu conocimiento que justamente aquí, durante el periodo virreinal de la Nueva España, se fundó una de las instituciones más importantes no solo para la historia de la educación de nuestro país, sino para la historia de la biología y de las ciencias naturales en general. Me refiero al Real Jardín Botánico de la Nueva España. Así que procedamos a hablar un poco acerca de la historia de esta interesante institución. El Jardín Botánico surgió como una idea propuesta por el médico español Martín Cesé al rey Carlos III en el año de 1785. El objetivo de este singular personaje fue no solo establecer un inmenso jardín semejante a los recién fundados en Perú y Santa Fe, sino que pretendía continuar las expediciones realizadas con anterioridad por el médico Francisco Hernández. Esto con el objetivo de recolectar y catalogar el mayor número de especies vegetales y animales de este nuevo continente, pero además tener la firme convicción de establecer un centro de enseñanza donde se impartieran las cátedras de botánica y medicina farmacéutica. Es así que mediante la Real Cédula de fecha 20 de marzo de 1786 que se dio el visto bueno para fundar esta institución. Originalmente Cesé tenía contemplado establecer el Jardín Botánico en los colegios de San Pedro y San Pablo que alguna vez pertenecieron a la orden religiosa de la Compañía de Jesús. Sin embargo, estos inmuebles ya se encontraban ocupados por la extensión del seminario de San Carlos de Naturales, por lo cual el doctor se vio obligado a pensar en otro lugar para dar inicio a este magno proyecto. Es así que posteriormente decidió que era apropiado establecer el jardín en el Potrero de Atlampa, un terreno extenso que abarcaba desde la Arquería Nueva de Salto del Agua, varios suburbios de la ciudad, hasta el magnífico Paseo de Bucareli. Cesé pensó que este terreno era conveniente para los fines del jardín debido a las condiciones del suelo y por la facilidad para hacer llegar el agua para el riego de los huertos, pero además este terreno ya contaba con una edificación, lo cual contribuía para minorar los gastos que requería la construcción de una casa para los facultativos, así como aulas para la instrucción de alumnos y demás piezas que fueran necesarias para los fines de este jardín. Es así que el 6 de mayo de 1788 se concretó la inauguración que contó con la presencia del virrey, así como de catedráticos y alumnos de la Real y Pontificia Universidad de México, en una inauguración ambientada por música orquestal y juegos pirotécnicos. Posteriormente, esta pomposa inauguración se dio inicio a las actividades de esa institución, contando en principio con una cátedra de botánica y otra de ciencias naturales. Asimismo, con objeto de contribuir a la siembra de ejemplares nuevos de especies vegetales, es que se dio inicio a las expediciones, por lo que para este efecto Martín Cesé se hizo acompañar del catedrático Vicente Cervantes, José Longinos Martínez en calidad de naturista, Jaime Sencebe en calidad de profesor farmacéutico y Juan de Dios de la Cerda como dibujante designado por la Real Academia. Y es así como se fueron descubriendo plantas nuevas y rectificando e ilustrando aquellas que ya se conocían, habiendo colocado un herbario y dibujado cerca de 200 muestras. Pues bien, fue el catedrático Vicente Cervantes quien sugirió al rey la mudanza del Jardín Botánico al cerro de Chapultepec, ya que consideró que las tierras de este cerro eran mucho más convenientes para el establecimiento de los huertos por la altura del sitio, con lo que dificultaba las inundaciones, además de que por las condiciones climáticas variadas era posible sembrar la gran mayoría de especies vegetales enviadas por Cesé, producto de su expedición.
Cabe señalar que la corona española no tomó con buenos ojos esta iniciativa. Sin embargo, el virrey de Revillagigedo, junto con Cervantes, se encargaron de verter brillantes exposiciones de motivos por las cuales resultaba conveniente el establecimiento del jardín en la nueva sede. Es así que finalmente en el año de 1791 se iniciaron los trabajos de mudanza del Jardín Botánico a un costado del Palacio Virreinal de Chapultepec. El jardín se creó como una institución cuya función principal era la enseñanza de la ciencia botánica. La formación de un estudiante de botánica tenía una duración de 4 a 6 meses con lecciones de 6 horas a la semana. Al estudiante botánico se le enseñaba a aclimatar las zonas para el crecimiento de las plantas. Usaban el método de observación y dibujar las plantas y animales, tanto las especies conocidas así como las desconocidas, con el objetivo de poder conocer sus características y virtudes y con esto poder clasificarlas. Además de la docencia, el Jardín del Palacio tuvo otra finalidad: aclimatar las plantas del virreinato, aquellas utilizadas para la docencia y las exóticas, o de interés que fueron enviadas al Jardín Botánico de Madrid. Una herramienta importante para las remesas a la metrópoli fue la instrucción sobre el modo más seguro y económico de transportar plantas vivas, publicada en 1779 por el director del jardín madrileño, Casimiro Gómez Ortega, y enviada a los miembros de la expedición, los virreyes y gobernadores de Nueva España, lo cual señala el carácter estatal de esta empresa, como lo prueba la orden que envió Revillagigedo a los gobernadores y a los curas del virreinato, para que custodiaran y remitieran los herbarios, plantas vivas, dibujos y animales disecados según lo establecido en la instrucción. En el jardín del palacio prosperaron especies apreciadas y dignas de cultivarse por su rareza, hermosura o fragancia. El catedrático estaba instruido en el modo en que debían plantarse y cultivarse para connaturalizarlas en el temperamento de la capital y poder remitir alguna cantidad de ellas a Madrid, en donde muchas de ellas fueron clasificadas y distribuidas a diversos jardines europeos, en los cuales las especies ornamentales como la dalia de Cabanillas fueron muy apreciadas. A la inauguración y clausura de los cursos de botánica, a través de los cuales se pretendían difundir los objetivos y los avances de implantación de la ciencia moderna en la colonia, acudió la sociedad novohispana que buscaba en la ciencia cierto entretenimiento. Los vecinos de México y todos los interesados pudieron enterarse de los pormenores que tuvieron lugar durante el acto inaugural de la primera cátedra de botánica a través de la Gaceta de México, patrocinada por el gobierno virreinal, el 6 de mayo de 1788. Cabe señalar que no todos los asistentes tuvieron la misma opinión del acto público con el que se iniciaba la introducción a la botánica liniana. Para el sabio novohispano José Antonio Alzate, el acto botánico fue una función de teatro. Alzate se refería a esto a la recreación hecha por los botánicos españoles que mediante juegos pirotécnicos representaron en imágenes el mecanismo de polinización de las plantas. No hay duda de que el espectáculo luminoso fue una ocasión para socializar en la Ciudad de México. Como lo establecía el reglamento para la enseñanza y según lo acostumbrado en el jardín madrileño, el curso de botánica del Palacio Virreinal fue clausurado con un acto no menos solemne. La polémica suscitada entre los locales y los peninsulares permitió que la ciencia botánica fuera tema de conversación en diversos espacios de la ciudad. Con el establecimiento del Jardín Botánico y su cátedra en el Palacio Virreinal, los botánicos lograron ocupar los espacios del poder político de la capital. El Jardín Botánico también cumplió otra función: ser un espacio para el disfrute de los habitantes de la ciudad. Representó un espacio importante para la ciencia nacional al finalizarse el siglo de los luces. Esta fue tu cápsula histórica de la educación. Tu espacio para pedagogiar. ¿Saben? Queríamos resumirles algunos datos importantes sobre el Jardín Botánico. Martín C.C. dijo algo como chip.
a México. Le hace falta un jardín para enriquecer la medicina como principal fin, que recaude las especies de la flora del país y quizá más adelante enviarlas a Madrid. Ay, se construyó en la capital mexicana cuando lo fundó Carlos III de España. Promover la ciencia era de sus prioridades y perfeccionar los escritos de Francisco Hernández. Se fundó como una institución, curso de botánica fue su primera función. Mediante el método de la observación, un buen recurso para la educación. Aclimataban todas las plantas y si verán, imagínense cuántas. Parte del proceso era dibujarlas para poco después clasificarlas, a ver propiedades y virtudes y proveerlas al público para que les ayude a curarse de enfermedades. Por eso había una sección de plantas medicinales. Las clases duraban 6 horas entre las cátedras y algunas obras, y de 6 meses rendía el curso, y de 6 meses rendía el curso. Yeah, yeah, yeah. 1786, él estaba en su auge. Yeah, yeah. 1786. También era de eventos sociales adjuntos a las ciencias naturales y el deleite de los habitantes, sin dudas, un lugar interesante. Más de 100 especies en el herbario, aún sigue abierto, te invito a visitarlo. Aún sigue abierto, te invito a visitarlo. 1786, estaba en su auge. 1786.